Tiempo de Historia con Antonio Ferrando y José Manuel Áspera. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a este programa cuyo objetivo es doble: que paséis un buen rato y que al final del programa sepáis un poquito más de historia. Para ello hemos preparado unos temas que creemos que pueden interesaros. ¿Nos acompañáis? Somos José Manuel Áspera y Antonio Ferrando y os presentamos Es Tiempo de Historia, un programa de historia para todos los públicos. Bueno, pues hoy vuelvo a estar yo solito, José Manuel me ha dejado aquí solito ante el peligro. Bueno, ante el peligro tampoco es para tanto. Bueno, pues hoy conduciré yo todo el programa entero solito. Y nada, pues como no está José Manuel, pues yo me tengo que encargarme de todo. Y por tanto me tengo que encargar también del sumario del programa. Primero conversaremos con Óscar Hernández Abreu, creador de contenido de divulgación histórica, con su proyecto Historiae. Y luego, como siempre, continuaremos con las efemérides del día. Eso de qué ocurrió tal día como hoy hace mucho tiempo. Y a ver si hoy por fin conseguimos llegar a la sección final y tendremos nuestra curiosidad histórica, que como ya decíamos en el programa anterior, es un poquito desagradable, ¿vale? A ver si logramos llegar a esa anécdota histórica. Bueno, pues nada, empezamos con nuestro invitado. Bueno, pues hoy tenemos el placer de charlar a través de las pantallas con Óscar Hernández. Hola, Óscar, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Y es un placer estar aquí contigo. Hombre, el placer es mutuo. Bueno, pues como somos, yo siempre digo que somos personas educadas, y las personas educadas lo primero que hacen es presentar al invitado. Entonces lo primero que voy a hacer es presentarte para que nuestros escuchantes sepan con quién estamos hablando, ¿no? Óscar Hernández Abreu nació en la isla de Tenerife, mostrando desde pequeño su afición por el conocimiento de lo sucedido en el pasado. Graduado en Historia por la Universidad de La Laguna, y mostró interés sobre todo por la historia antigua de Egipto y Próximo Oriente y la historia del siglo XX, y la historia militar antigua y contemporánea. Desde febrero de 2014 lleva el blog Historiae, en el que trata de enseñar la historia de la humanidad, independientemente del nivel de conocimiento del lector, y de una forma en la que trata de combinar el rigor, la profesionalidad y la veracidad con la sencillez, la amenidad y la visualidad. Desde enero de 2018, Historiae ha pasado a ser una web profesional. Además, Óscar es redactor habitual de la revista online Egiptología 2.0, redactor habitual de la revista Historia Hoy y redactor de la agenda cultural La Trova. Y trabaja con las principales editoriales del país y publica artículos en la revista muy interesantes. Historiae tiene más de 96.000 seguidores en redes sociales y la web de Historiae tiene más de 7 millones de visitas desde su creación. Además tiene un podcast que se llama también así, Historiae, que tiene de entre 3.000 y 4.000 escuchas por episodio. Y además publica en Instagram, X, Twitter, Telegram y Facebook. O sea que Óscar es un gran divulgador de la historia. Y bueno, en nuestro programa, Óscar, la primera pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados es siempre la misma, ¿vale? Entonces, como la sociedad nos considera a todos los que hemos estudiado historia como prácticamente como unos insensatos, pues la pregunta es: ¿qué te llevó a ti a cometer la insensatez de estudiar historia, de dedicarte a la historia? Ya dicho en serio, ¿por qué estudiaste historia? ¿De qué viene tu interés? Pues tú sabes, ¿no? Que hay algunas personas que desde pequeñitas te dicen, desde que tienen 5 años, 9 años, te dicen, yo de mayor quiero ser tal. Y al final, pues crecen y hacen eso. Yo de mayor quiero ser médico. Y lo hacen. Pues yo soy justamente lo contrario. Yo no decidí que quería estudiar historia hasta bachillerato. Pero afortunadamente, o sea, salí de la carrera de historia mucho más convencido de ser historiador de lo que estaba convencido cuando entré en la carrera de historia. O sea, me fui enamorando del oficio a medida que hacía la carrera. Y yo creo que, o sea, al principio pues eso me metí en historia,
porque lo típico, o sea, ves todo tipo de películas históricas y te gustan, o ves los documentales de la 2 o cosas así Ujú. y te gustan. Y lees un par de libros, de revistas, ¿no? Como has comentado, primero fui lector de La Muy Interesante, después colaborador, también me leía, ¿no? La National Geographic y esas Ujú. cosas. Entonces, digo, oye, pues si la historia me gusta y no tenía muy claro qué hacer en la vida, pues me voy a meter en historia. Y después fue en la carrera cuando decidí que definitivamente eso era lo mío. Ah, pues mira, estupendo, porque es que hay mucha gente que se mete en la carrera y le pasa lo contrario. Pero bueno, esto es buena señal. Parece que aquí pues tenemos a alguien que no fue amor a primera vista, pero sí fue amor durante el proceso, ¿no? Aquello, lo tuyo con la historia. Y bueno, y aquí lo tenemos. Y normalmente quienes estudian historia toman dos caminos. Siempre entre los que estudian historia, siempre está, por un lado, la docencia. Yo, por ejemplo, soy profesor de la ESO. Y luego está el otro camino, que es la investigación. Bueno, tú te has abierto camino por medio. Tú has dicho ni docencia ni investigación, sino todo lo contrario, ¿no? Tú tomaste el camino de en medio y te dedicaste a la divulgación en Internet. ¿A ti cómo te surgió la idea? Pues mira, Antonio, yo una cosa que tuve clara desde el principio es que no quería dedicarme a a dar clases en institutos, Ajá. porque a mí me puede gustar mucho la docencia, pero yo lo que no soporto son los adolescentes. Te entiendo perfectamente. Sí. Entonces, eso de estar en una clase y que de los 30 alumnos solo te atiendan 5, pues eso no era para mí. No, estupendo. Pues bien, 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 lo hiciste bien. Y, eh, Y por otro y lado, la entonces, investigación, tampoco. mm, claro, el tema es que a mí eso, pues sí, me podría gustar la docencia, pero me parecía que el camino de la investigación, o por ejemplo la vía académica, ¿no? Estudiar doctorado, intentar llegar a profesor de universidad, pues me parecía muy sacrificado. Me Ujú. parecía demasiado sacrificado y poco agradecido Sí. por lo que yo tengo, ¿no? Entendido de la experiencia de mis amigos y de conocidos, pues me parecía que es un camino bastante trabajoso y poco agradecido. Porque, o sea, por ejemplo, estás 4 años como mínimo sacrificándote para sacar el doctorado adelante, pero nadie te garantiza, ni mucho menos, que al Ajá. terminar esos 4 años de doctorado vayas a tener trabajo. Ujú. Puedes quedarte en el paro como está Sí, cualquier sí, persona sin doctorado. Y dices, efectivamente. oye, entonces, ¿para qué he hecho los 4 años de trabajo de doctorado si después estoy en el paro igual que cualquier graduado normal? Ujú. Sí, sí. Eh, Entonces, pues dije, pues, no voy a ser ni profesor de secundaria ni académico. Y sí, como tú has dicho, pues teniendo en cuenta que historia no es la carrera mejor valorada por el mercado laboral, ujú. yo mismo me estaba lanzando piedras en mi propio tejado al quitarme las principales salidas laborales. Ajá. Pero dije, oye, que yo no necesito que mi vida sea fácil. Lo único que necesito es que sea posible. Ujú. Y si me gusta la divulgación, pues entonces voy a por ello y ya está. Eh, De todas formas, tengo que decir que actualmente no vivo exclusivamente de la divulgación histórica. Es mi aspiración, pero no vivo exclusivamente de ello, sino que tengo un trabajo más normal y después pues me dedico a esto. Bueno, estupendo. Bueno, pues a ver si lo consigue, porque la verdad es que Oscar tiene, vamos, yo puedo decir que yo soy seguidor de Oscar. Yo a Oscar lo conocí, pues como podía conocer cualquier usuario de las redes sociales, y conocí sobre todo, yo te encontré primero en TikTok, las cosas como son. Primero en TikTok Mm. vi que, además, tengo que decir que algunos de los libros que tú has recomendado, pues los tengo y los he leído, con lo cual soy seguidor y cumplidor. Y a partir de ahí, pues ya pues lo fui encontrando en su web, en historiae.com, también en las otras redes sociales, y bueno, ya está, ya soy un seguidor incondicional de Oscar, y yo dije, pues a Oscar lo tengo que traer yo aquí al programa, y aquí lo tenemos. La siguiente pregunta, que claro, como tú me comentas que tú has cogido tu camino en medio, es verdad que la investigación está muy mal,
muy mal pagadas en el sentido, ¿no? Pues aquí hemos traído a muchos jóvenes investigadores que están haciendo unas labores encomiables de trabajo del archivo, de arqueología y demás, y que es verdad lo que tú dices, ese futuro incierto después de haberse puesto a navegar en un archivo o en un yacimiento. Entonces, mi idea es, ¿la divulgación en Internet es el futuro de la historia? ¿O uno de los futuros de la historia? Pues mira, yo siempre he pensado que las dos cosas son totalmente complementarias, se retroalimentan y son igual de necesarias. Y yo creo que, al menos cuando yo estudiaba la carrera, todavía persistía esta idea, ¿no? Esta cosa que circula en el aire, de que los historiadores que solo se divulgan, que solo hacen divulgación histórica, pues son como historiadores de segunda. Ajá. Porque el historiador serio, el historiador de verdad, hace investigación. Uh-huh. Y yo creo que no es así, que ese es un estigma que gracias a los dioses pues hemos ido superando, y que los historiadores que solo hacen divulgación histórica pues son igual de buenos, o pueden llegar a ser igual de buenos que los historiadores que solo hacen investigación académica. Y yo creo que en realidad los dos, es como que los dos nos falta algo. O sea, no está bien que un historiador, o sea, no está bien, no es lo ideal que un historiador solo haga investigación académica, igual que no está bien, no es lo ideal que un historiador solo haga divulgación. Lo ideal es que hagas las dos cosas. Claro. Aunque después, por circunstancias vitales, por falta de tiempo, por lo que sea, pues no hagas las dos cosas, pero lo ideal es que hagas las dos cosas. Y de hecho, yo hago divulgación porque siempre he pensado, es que en realidad, ¿de qué sirve? O sea, hacer una investigación académica súper tocha ahí, de estar durante meses para sacarte un artículo científico que publicas en una revista científica que la van a leer 4 gatos. Ajá. Pero después, o sea, ese trabajo me parece como desagradecido, porque ya te digo, si la sociedad, si el 95% de la gente no conoce el resultado de esa investigación, entonces, por supuesto, hace avanzar la investigación histórica, hace avanzar el conocimiento histórico, pero al fin y al cabo, ¿para qué investigamos la historia? ¿Para qué queremos conocer la historia si no es para divulgarla y para mejorar la sociedad? Eso es. Bueno, aquí nuestra modesta actividad aquí radiofónica, también nosotros, mi compañero José Manuel, que no está hoy con nosotros, y este que te habla, también hacemos divulgación. De hecho, la idea es esa. La idea es, por ejemplo, pues traerte a ti, y como bien dices, es que me quitan la palabra de la boca. La mayoría de estos investigadores, muchos de ellos jóvenes que traemos aquí, lo que necesitan es decirle a la gente lo que han encontrado. Es decir, pues mira, yo he encontrado esto, yo he encontrado lo otro, he encontrado tal, este mito que ustedes saben están ahí, pues derríbelo. Oiga, que eso no era así. Y claro, la gente no lo sabe, la gente sigue pensando, la gente, me refiero a los que son profanos, ¿no? Profanos en historia. No tienen ese conocimiento que a lo mejor tú y yo tenemos, que porque leemos, nos investigamos, tratamos de enterarnos, pero luego después no llega más allá. Entonces queda como un trabajo muy, muy baldío el de los investigadores. Y bueno, para eso estamos aquí nosotros. Y bueno, tú con todos tus seguidores y demás, y otra gente que se dedica a esto, para decirle a la sociedad, oiga, la ciencia histórica avanza, y la ciencia histórica sigue trabajándose, pero para que llegue a la sociedad. Por otro lado, la divulgación debe ser, ante todo, como el trabajo de cualquier historiador, debe ser rigurosa. Eso ante todo. Porque es que hay mucha manipulación también en la divulgación histórica, ¿no? Esto también. Y no debemos caer en ese quizás es el mayor enemigo de los divulgadores, la existencia de manipulación. ¿No es así, Óscar? Sí. Sí, lo has dicho completamente bien. Y desgraciadamente, yo creo que o sea, los divulgadores históricos tenemos que estar constantemente luchando, como tú has dicho, contra todo tipo de bulos, de fake news, de mitos, de todo tipo de cosas que siguen, no solo es que sigan existiendo en la sociedad, sino que se siguen promoviendo. Ajá. Por ejemplo,
Los historiadores siempre tenemos una cruzada un poco con los medios de comunicación, por ejemplo, con los periódicos, con los periódicos digitales, porque los periódicos digitales suelen tener sección de historia, pero claro, esa sección de historia no la escriben historiadores, sino la escriben periodistas, que muchas veces suelen cometer fallos y algunos muy gordos. Entonces, siempre tenemos que estar haciendo divulgación para no solo divulgar con rigor, sino incluso corregir a esos periódicos para ¿no? Desmontar todo lo que dicen. Por ejemplo, no se dice el pecado, pero no el pecador. El otro día, o sea, hace solo unos días, vi una noticia en un periódico nacional, o sea, un periódico súper conocido, de tirada nacional, que publicaba un artículo sobre Alejandro Magno y en la noticia, ¿no? La ilustraban con una foto de Carlomagno. Arza. O sea, la noticia sobre Alejandro Magno y la ilustraban con una foto de Carlomagno. Y es como en plan, bueno, eso solo te has ido en 1000 años, ¿sabes? No pasa nada. Nada. Un milenio de diferencia. Milenio arriba, milenio abajo, tampoco lo vamos a enfadar. Es que es verdad que a mí yo tenía un profesor en la universidad que decía que en España todo español o española tiene dentro de sí un médico, un seleccionador de fútbol y un historiador. Y por tanto opina de eso y hay mucho intrusismo en esto. Y quizá la primera barrera de lucha contra ese intrusismo es quien está más pegado a la sociedad, y los que estamos más pegados a la sociedad, bueno, son en este caso, bueno, los que nos dedicamos a la divulgación. Y entonces, bueno, pues somos los que tenemos que desbrozar, ¿no? Un poquito aquello. Bueno, vamos a hablar un poquito así de ti y desde Egipto hasta el siglo XX hay un rango histórico muy amplio, pero aquí ahora que no nos escucha casi nadie, ¿cuál es tu etapa histórica favorita? Bueno, la verdad es que la historia antigua yo creo que es mi favorita, en general, la historia antigua universal, porque también es la que en la que más me he centrado, en la que más he publicado contenido. Si tú miras la lista de podcasts de historia, seguramente la época más usada, ¿no? más tratada es la historia antigua. Y si te metes en mi web, de los 1000 y pico artículos que hay publicados, hay varios cientos que son de historia antigua. Entonces yo creo que sería la historia antigua también porque me apasiona, o sea, de todo lo que tenga que ver con romanos, griegos, egipcios, mesopotámicos, fenicios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí estoy yo de lleno. Bueno, a ver, que yo lo sabía, yo lo sabía, pero digo, esto hay que decirse, hay que sea Óscar el que lo diga. Efectivamente, sí que si tenéis interés en la historia en general, pero sobre todo en la época de la historia antigua, Historia es vuestra web, es vuestro podcast, es vuestra publicación en general en redes sociales. Y cómo, yo creo que no sé si ha quedado suficientemente claro, pero por si acaso yo repregunto. ¿En qué momento a ti se te ocurre la idea, se te enciende la bombillita? Porque tú empezaste con un blog, ¿no? Empezaste con un blog y a ti tú lo primero que haces es, pues voy a crear un blog, que era lo que se hacía, bueno, hace 10 años así. Todo el que quería crear contenido, pues se metía en el blog. ¿Cuándo decides tú, uy, esto no es un pasatiempo, esto es ya otra cosita? ¿A partir de qué momento? Esto está creciendo. Pues mira, sí, te cuento. Yo abrí Historia, era simplemente un blog, y lo abrí en febrero de 2014, como tú dijiste en la introducción. Ajá. En febrero de 2014 yo estaba en segundo de carrera. Yo hice la carrera entre 2012 y 2016. Entonces, en 2014 yo estaba en segundo de carrera y lo que pensaba es que me da pena que las cosas que yo estoy aprendiendo aquí en la carrera, pues el 95% de la gente no las sepan. Y eso, simplemente abrí un blog para contar lo que estaba aprendiendo en la carrera. Y de hecho, si ves mis artículos de 2014, aunque no te recomiendo que los veas porque son muy malos. Bueno, los principios son los principios. No, yo no te recomiendo que veas nuestros primeros programas, tampoco. Es normal, es normal.
Pues ahí, en febrero de 2014, cuando decidí abrir Historia, pues ni siquiera hacía artículos propios, sino lo que hacía era que Historia es como un repositorio de apuntes. Ujú. O sea, cogía los apuntes que tomaba en clase y ¿sabes? Los adaptaba un poquito Ujú. y los subía al blog. Y entonces era simplemente eso, una readaptación de los apuntes de clase y los subía al blog. Ujú. ¿Y qué pasó con el paso de esos primeros meses? Que como publicaba artículos de temáticas muy poco tratadas por la divulgación en Internet o nada tratadas por la divulgación en Internet porque eran muy específicos, ¿no? Pues Ujú. entonces eso empezó a tener éxito en el sentido de que, oye, era el único que publicaba de eso. Claro, a nadie se le había ocurrido. Entonces, sí, o sea, digamos que ocupaba ese nicho de mercado. Y bueno, y también me ayudó, por supuesto, el hecho de que es increíble, ¿no? Cómo ha cambiado el mundo en los últimos 10 años. Y en 2014 lo cierto es que los que estábamos creando contenido de divulgación histórica en Internet éramos 4 gatos. Ujú. O sea, ahora somos Sí, tropecientos sí, mil. hay un montón de Ahora gente. en Internet y en las redes sociales somos tropecientos mil personas haciendo Ujú. contenido de divulgación histórica. Pero en 2014 éramos 4 gatos. Entonces digamos que era más fácil hacerte ver, digamos, Ujú. era más fácil llegar a las personas porque Claro. la competencia era menor. Y si juntamos eso al hecho de que las temáticas eran poco tratadas, pues yo creo que eso me impulsó bastante. Y respondiendo a tu pregunta del punto de inflexión, creo que también lo dijiste en la introducción, en enero de 2018. Ujú. O sea, cuando yo me abrí el blog en 2014, es un blog gratuito, o Ujú. sea, es un blog gratuito de WordPress y no pagas nada por tener un blog gratuito. Pero a lo largo de esos años, de 2014, 2015, 2016, 2017, pues fui creciendo mucho en visitas. Y a finales de 2017, pues tenía como 3.000 visitas diarias o algo así. Y no, al final del mes tenía como 90.000 visitas en el mes o así. Y entonces dije, oye, pues, ¿sabes? Llevo aquí 4 años creando Claro. contenido y he ganado 0 céntimos. Ajá. Porque claro, una de las cosas de un blog gratuito es que no lo puedes monetizar. Claro. Entonces yo dije, voy a pasar a una web profesional en un hosting de pago para que ahí esa web profesional, como es tuya, Ujú. pues sí puedes hacer lo que quieras con ella y si puedes monetizarla, puedes poner anuncios, puedes poner lo que quieras. Y entonces, pues a partir de 2018, eso, pasé a una web profesional en un hosting de pago y empecé a monetizarla con publicidad. Y bueno, y después pues sigo creciendo, creciendo, creciendo. Y después, por ejemplo, en 2021 ya estaban de moda los podcasts Claro. o sea, ¿no? O sea, es una moda que vino sobre todo de Estados Unidos, Sí, sí, pero sí. ya en España se empezaban a oír muchos podcasts y muchos podcasts de historia también. Ajá. Y dijo, oye, pues yo creo que debería sumarme a esto porque es una forma muy buena de interactuar con la audiencia y de acercarte más a ellos que con las redes sociales. Y entonces, pues empecé a hacer podcast de historia que dije, pues, para diferenciarnos, ¿no? Y para que sea un podcast diferente a otros podcasts de historia, de historia, ¿no? Que hay por ahí, pues voy a hacer un podcast de entrevistas. Ujú. Y cada semana entrevisto a un profesional distinto de la historia, la arqueología Ajá. o la divulgación histórica. Ujú. Y yo creo o sea, evidentemente no conozco todos los podcasts de historia de España, pero yo creo que no hay nadie que haya entrevistado a más gente que yo. Ajá. Bueno, nosotros, Porque que nosotros llevo, tenemos, bueno, tenemos, tenemos llevamos un añito y pico. Pero es verdad que lo nuestro es, bueno, es un poquito más, digamos que nosotros intentamos lo nuestro no es un podcast, lo nuestro es un programa de radio que se emite también a través de redes sociales. Por tanto, señores escuchantes, se puede escuchar perfectamente el podcast de Historiae y es Tiempo de Historia perfectamente, ¿eh? Que no somos competidores ninguno de los dos. Y los dos tenemos la misma misión, que es como supongo que tú tendrás lo que decimos al principio del programa, hacer pasar al escuchante un buen rato y que aprendan un poquito. Eso es quizá lo que es la misión del divulgador.
Es decir, divertir, ¿cómo se dice? Enseñar divirtiendo, ¿no? Deleitando, ¿no? Esa es nuestra misión. Pero lo que sí es cierto es que el trabajo del divulgador, como el tuyo, que tiene la web, tienes las publicaciones en redes sociales, tiene el podcast, eso es mucho trabajo. Eso es mucho trabajo, mucha preparación, mucha gestión, es mucho tiempo de trabajo para luego después ese producto que llega al quien escucha el podcast o al que lee el post o lo que sea. Hay mucho trabajo detrás. Yo te lo digo porque, a ver, este que está aquí trabaja un poquito, lo tuyo te tiene que ser mucho trabajo previo a lo que luego se ofrece, ¿no? Sí, desde luego. Pero como suele decir el dicho, sarna con gusto no pica. Pero hay que buscar a los invitados, hay que preparar. ¿Cómo seleccionas tú, por ejemplo, el material de los posts, por ejemplo? Por ejemplo, el contenido de las redes sociales, el contenido ¿no? que lanzo en las redes sociales está totalmente automatizado, en el sentido de que utilizo una herramienta de gestión de redes sociales profesional, y entonces yo creé todos esos contenidos en la herramienta, y la herramienta me los lanza solo. Ajá. Y entonces, pues, así liberé un montón de tiempo. Evidentemente, le dediqué muchísimo tiempo a crear los contenidos, a prepararlo, claro. en la herramienta, pero después la herramienta me los lanza solo. Y vamos, que yo podría irme ahora mismo a una isla desierta, sin conexión de ningún tipo, y mis contenidos seguirían lanzándose en Facebook, Twitter e Instagram de forma automática todos los días. Claro, pero bueno. Y entonces eso me quita mucho tiempo de dedicarle. Pero claro, a la herramienta le tienes que, digamos, que echar de comer. Es decir, hay que prepararlo, prepararlo. Esto es como el microondas. Al microondas hay que echarle algo, porque si no, no sale comida. Yo iba a eso, es decir, cuando tú vas a ir preparando, a echarle leña, carbón a la máquina, ¿vale? A esa herramienta, ¿cómo seleccionas? ¿Tú vas, por ejemplo, intercalando distintas temáticas? ¿Vas seleccionándolas para que no...? ¿Cómo es ese proceso creativo? Yo quiero irme al proceso creativo. ¿Cómo es ese proceso creativo de tu contenido? Pues mira, si te refieres a las redes sociales, sí. Pues por ejemplo, en Facebook y Twitter, pues para distinguir, en Facebook normalmente solo lanzo los contenidos, ¿no? O sea, los artículos, perdón, que están publicados en mi web. Entonces, en Facebook, que es precisamente donde tengo más seguidores, pues me dedico a lanzar los artículos de mi web, tanto los artículos de historia como las reseñas, ¿no? de libros. Después en Twitter, no solo lanzo los artículos publicados en mi web, sino que, por ejemplo, también en forma de efemérides históricas, como haces tú también en el programa. Hago efemérides históricas de qué pasó tal día como hoy. Eso es. También publico citas célebres de personajes históricos. Ajá. Y aparte, pues estoy yo, o sea, me meto en Twitter todos los días para retuitear cosas que me gustan de otros contenidos, para interactuar con los otros creadores de contenido, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y simplemente, pues, por ejemplo, las citas célebres, pues simplemente, pues, porque me gustaban y ya está, de esos personajes históricos. O las efemérides, pues investigando, o sea, ¿qué pasó tal día como hoy, 15 de mayo? Pues, te digo, pasó esto, pues, creo un contenido sobre esto. Y en Instagram lo que subo son, para empezar, subo todos los días la efeméride diaria, o sea, tal día como hoy sucedió esto. Y después también subo vídeos en forma de reels, que sobre todo actualmente los libros, uh-huh. Recomendaciones de libros que me llegan, que me envían las editoriales, cosas así. También hago algunos otros vídeos, por ejemplo, cuando hay una efeméride destacada, ¿no? Claro. Por ejemplo, oye, que hoy se conmemora el asesinato de Julio César. Pues ahí que yo estoy con un vídeo sobre el asesinato de Julio César. O cosas así. Estupendo, claro. Vamos, que conste que no nos hemos copiado uno del otro, ¿vale? Pero que sí es verdad que, claro, la historia tiene esos recursos, los cuales se toman como excusa
para luego después desarrollar los temas y demás. Bueno, es una pena, esta conversación se está desarrollando estupendamente, pero nos estamos quedando ya sin tiempo. Antes que nada, antes de despedir a Óscar, Historiae, ¿vale? Historiae.com es la web, los podcasts y las publicaciones en las redes sociales. Búsquelo, que ahora que no me escucha, que es muy bueno, ¿eh? Es muy bueno y se aprende mucho y es muy entretenido. Y ya como colofón de la entrevista, ¿tienes algún proyecto ahí entre manos, alguna novedad, alguna cosa que nos puedas adelantar? Porque tu trabajo es muy dinámico. Tú no te has encasillado desde 2014 o 2018, cuando ya te profesionalizas en ese sentido. Tú no te has encasillado, tú has seguido haciendo cosas, has ido mejorando y demás. ¿Hay algún proyecto nuevo, alguna novedad que nos quieras adelantar aquí ahora que no nos escucha nadie? Pues sí, por supuesto. Yo siempre intento mejorar, ¿no?, los contenidos, porque yo creo que un buen divulgador histórico no es solo aquel que hace contenidos que sean rigurosos, sino aquel que también está al día de las últimas tendencias de marketing digital, ¿no?, y demás. Eso, por ejemplo, fue lo que me llevó a unirme a TikTok, porque al principio solo estaba en Facebook, Twitter e Instagram, pero después con la moda, ¿no?, cuando surgió TikTok, pues ahí que estaba yo, y también, ¿no?, subiendo, por ejemplo, los shorts a YouTube y demás. Entonces, yo creo que una cosa buena de Historia es que he mejorado los contenidos con el paso del tiempo y que, por ejemplo, en mi web, si tú coges un artículo de historia de 2021, va a ser mucho mejor que un artículo que publicara en 2019. Claro. Y si coges un artículo de 2019, va a ser mucho mejor que el artículo de 2017. Entonces, yo creo que he ido mejorando, por ejemplo, consultando muchas más fuentes de información para hacer los artículos, mejorando un montón de cuestiones de marketing digital, de visualidad, de storytelling, ¿no?, para que el lenguaje sea más atractivo, más accesible, un montón de cosas así. Por supuesto, haciendo vídeos que sean más dinámicos, más atractivos para la audiencia y demás. Y respecto a proyectos futuros, pues seguir mejorando todo lo posible. Y por aquí también quiero crear un canal de WhatsApp, porque ahora se están llevando mucho los canales de WhatsApp, y es una novedad, ¿no?, que se introdujo hace unos meses. Y voy a crear un canal de WhatsApp de historia para tener una conexión, pues eso, más cercana e íntima con los seguidores. Y aparte también quiero escribir un libro. Quiero escribir mi primer libro y publicarlo, pues, lo antes posible. Estupendo, pues estaremos atentos. Bueno, y ya la última. Es que me da mucha pena, porque me lo estoy pasando muy bien. La última. Una de las cosas que hace Óscar en las redes sociales, como bien ha dicho, es pues mostrarnos libros que les mandan las editoriales y él nos lo muestra a nosotros. Para terminar, y brevemente, recomiéndanos uno. Selecciona uno. Yo sé que es complicado, pero selecciónanos un libro para que nos dijera, mira, si queréis leer un libro de historia ahora mismito, que lo podéis comprar en la librería de aquí de la esquina, ¿cuál sería? La verdad es que esa es la pregunta más complicada. La más complicada que te he hecho, ¿no? Sí, porque eso es como si le pides a una madre que elija a su favorito entre todos sus hijos. Además, lo que nos gusta la historia y los libros es que nos cuesta un montón, ¿eh? Nos vienen un montón. Bueno, aunque no sea el mejor, pero el primero que te venga a la cabeza. Bueno, todo depende de también la temática, ¿no?, que quieras abordar, porque, claro, historia universal, pues, hay tropecientos mil millones de libros. Hay muy buenos libros de historia contemporánea, moderna, medieval, antigua. Yendo para mi terreno, por ejemplo, ¿no?, que es la historia antigua, hace poco se publicó un libro de Tom Holland, del famoso historiador Tom Holland, que se llama Pax, y está muy bien, y me gusta mucho Tom Holland. O sea, este es el tercero de una trilogía que tiene, en la que te cuenta la historia del Imperio Romano,
empezó a publicar, el primero hizo el Rubicón, en el que te contaba el final de la República Romana, ¿no? Desde César, desde Julio César. Después publicó Dinastía, en el que te cuenta la historia de los Julio Claudio, desde Augusto hasta Nerón. Y después está ahora este Pax, que acaba de publicar hace nada, y en el que te cuenta todo, o sea, desde la muerte de Nerón hasta la muerte de Adriano. Ah. Y es un historiador que me gusta mucho y al que tuve la suerte de poder entrevistar por videollamada para el canal de YouTube de Historia. Así que, pues, ese es el primero que se me ha venido a la mente. Pues perfecto. No es el mejor, pero no es. Bueno, es un buen libro y una muy buena recomendación. Estupendo. Pues, Óscar, nos quedamos sin tiempo. Ha sido un placer y amenazo con volver a llamarte en cualquier otro momento para que sigamos charlando, porque se le han quedado muchas cositas en el tintero y aquí entre divulgadores, pues claro, estamos como en nuestro terreno, pues encantados. Y lo dicho, un placer, y cuando tú quieras, aquí tienes tu casa. Muchísimas gracias, Antonio. Y cuando tú quieras, ahí acudiré como Batman acude a la base A señal. la llamada. Pues nada, hasta la próxima, Óscar. Muchísimas gracias. Pues ya saben, Historiae, para aquellos curiosos de la historia, que nos reunimos, por ejemplo, aquí en este programa, pues no está de más también recomendar a otros divulgadores, a otros amantes de la historia que también se dedican a compartir con todos nosotros, los curiosos, contenidos de historia. Y como ya saben, Historiae tiene web, tiene podcast, tiene publicaciones en redes sociales, y bueno, dentro de poco, bueno, ya está con lo inquieto que es Óscar, seguramente que cuando menos lo esperemos tendrá a nuestra disposición el libro que quiere escribir, y entonces seguramente lo volveremos a traer al programa. Bueno, vamos a seguir con nuestra efemérides del día. Bueno, ¿qué pasó tal día como hoy, 15 de mayo, hace mucho tiempo? Bueno, empezamos, nos vamos a ir muy atrás, ¿vale? Nos vamos a ir al siglo VII, nos vamos al 614, ¿vale? 614, ya ha caído el Imperio Romano, estamos en esa Edad Media inicial, y bueno, tras haber invadido Siria, los persas, con su rey Corroes II, toman Jerusalén. ¿Vale? ¿Quién no ha tomado Jerusalén? Bueno, pues este caso es los persas con su rey Corroes II toman Jerusalén y se apropian de la Veracruz, el símbolo de la victoria, como símbolo de victoria sobre el Imperio Bizantino, el Imperio Romano de Oriente, ¿eh? Hacen prisionero al patriarca y expulsan a la población de la ciudad. Y la reliquia de la Veracruz de Santa Elena será llevada a Persia en señal de triunfo. Esto fue hace 1410 años. Bueno, ya saben que la reliquia de la Veracruz es una reliquia que, dice la tradición, que encontró Santa Elena, la madre del emperador Constantino, y demás, y se quedó allí en Jerusalén hasta que, bueno, que los persas tomaron la ciudad y se llevaron como botín de guerra la reliquia de la Veracruz. Bueno, pues eso fue hace 1410 años. En 1130, a la edad de 90 años, fallece en Madrid, España, San Isidro, labrador que se encontraba al servicio de Juan de Vargas en una finca a los alrededores de Madrid, y que será beatificado por el Papa Pablo V en 1619 y canonizado por Gregorio XV en 1662. Su esposa, curiosamente, Santa María de la Cabeza, también será canonizada. Es el patrón de los agricultores del mundo y de varias ciudades, por ejemplo, Madrid, que hoy pues celebra San Isidro. Y desde aquí felicitamos a todos los Isidros, porque hoy es su día, y bueno, ¿por qué es su día hoy? Porque hace 894 años que murió. Bueno, pues hace 1130 años falleció en Madrid San Isidro, y por eso se celebra hoy la festividad de San Isidro. 1303. Atención,
Se funda la ciudad española de Chiclana de la Frontera, ¿vale? Chiclana de la Frontera es fundada tal día como hoy, de hace 721 años, por parte de Alonso Pérez de Guzmán. Por tanto, felicitamos a todos nuestros paisanos chiclaneros de la vecina localidad de Chiclana, porque hoy están de aniversario. Hace 721 años que se fundó la villa, la hermosa villa de Chiclana, que la tenemos ahí a un tiro de piedra. Ya saben que lo de Chiclana de la Frontera, ya saben los apellidos de la frontera con el Reino de Nazaret y Granada. Bueno, pues Chiclana es fundada en 1303, tal día como hoy, 15 de mayo, hace 721 años. Nos vamos un poquito más hacia adelante. 1571. En 1571, el adelantado y conquistador español Miguel López de Legazpi y sus hombres conquistan Manila, en la isla de Luzón, en la que luego serán conocidas como Filipinas, en honor de su rey, Felipe II, la cual escogen como capital de ese baluarte del Imperio Español en Asia. Y 3 años más tarde se le otorgará el rango de ciudad. Y ya saben que las Filipinas serán territorio español hasta 1898. Desde 1571 a 1898, las Islas Filipinas serán territorio de la corona española. El territorio más importante de la corona española en el continente asiático. En 1898 las Filipinas se perderán por la guerra, la llamada Guerra de Cuba. Fue la Guerra de Cuba en la que España se enfrenta a los Estados Unidos, sobre todo, y los dos teatros de operaciones van a ser así el Caribe, en la zona sobre todo de Cuba, y las Islas Filipinas, ¿vale? Bueno, pues en 1571, hace 453 años, Miguel López de Legazpi pues toma Manila, ¿vale? Y empieza la dominación española en las llamadas ya por sí Islas Filipinas. En 1796, un 15 de mayo, Napoleón Bonaparte, al mando de sus tropas, hace su entrada en Milán, en Italia, hace 228 años. Hay que tener en cuenta que Napoleón Bonaparte se hace famoso, se hace, digamos que un nombre, al principio en su campaña de Italia. La campaña de Italia, precisamente, que tiene su culminación con esta entrada de Bonaparte en la ciudad de Milán, en el norte, creando así una zona de, digamos que, un estado satélite de Francia frente al Imperio Austriaco. Esta es la guerra de la primera coalición. Y Francia lo que empieza a hacer son una serie de estados satélites que le sirvieran como tapón ante las amenazas del resto de potencias europeas. En este caso, las campañas italianas y con Napoleón al frente, pues crean un estado satélite, digamos que una tierra de contención allí frente al Imperio Austriaco. Que era uno de los grandes enemigos de la Francia revolucionaria. Bueno, pues en 1796 Napoleón Bonaparte entra en Milán y ya aparece en Francia como un gran héroe de guerra. Y bueno, ya sabemos cómo terminó. Terminó coronándose emperador. Y en fin, siendo el gran dominador del primer tercio del siglo. Del siglo, bueno, el primer tercio, los primeros 15 años del siglo XIX, ¿vale? Bueno, Napoleón Bonaparte entró en Milán en 1796, tal día como hoy. En 1867, hablamos ya de otro emperador, pero ya en su peor momento. Tras 65 días de asedio por las tropas de Benito Juárez a la ciudad de Querétaro, en México, donde se habían refugiado el emperador Maximiliano junto a sus generales fieles Miramón y Mejía, la plaza se rinde y se hacen prisioneros a los tres, a Maximiliano, a Miramón y a Mejía. Y ahí acaba el segundo imperio mexicano, hace 157 años. Hay que tener en cuenta que México ha tenido dos etapas de imperio. Una muy fugaz, que al principio, con Agustín de Iturbide, que prácticamente duró un año. Y luego el segundo imperio que fue, un
un intento por parte del emperador francés, de Napoleón III, el sobrino del Napoleón del que hablábamos antes, de aumentar su influencia en América. Hay que tener en cuenta que este imperio, segundo imperio, se va a desarrollar a partir de la intervención de Gran Bretaña, España y Francia ante México por la suspensión de México del pago de las deudas. Y va a haber una expedición que, por cierto, para la parte española la lidera el general Prim. ¿Qué pasa? Que el desembarco de Veracruz se produce por las fuerzas combinadas, toman el puerto de Veracruz, que es el principal puerto mexicano al Caribe, y a partir de ahí se negocia con el gobierno mexicano, que por cierto preside Juárez, y españoles y británicos se dan por satisfechos y se retiran, pero los franceses no. Los franceses se quedan y Napoleón III pues coge a un hermano del entonces emperador de Austria, que es Maximiliano, y lo convence para que se vaya a México, y después de la intervención de las tropas francesas y que toman Ciudad de México y demás, proclamarlo emperador. En realidad la intención era que fuera una especie de títere, una especie de gobierno tutelado por parte de Francia para estar presente en el continente que estaba despegando en esa época, que era el continente americano. Y además se daba la circunstancia que quizá el principal rival o quien más se va a oponer a ello, que eran los Estados Unidos, estaban en ese momento sumidos en su guerra civil, la del norte contra el sur. Todos sabemos, ¿no? Abraham Lincoln, la esclavitud, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Que ya en 1867 la guerra civil norteamericana ha acabado. Las tropas de Maximiliano no han conseguido dominar completamente el país. Ahí Benito Juárez sigue con sus leales, primero con la guerra de guerrilla y luego con la ayuda de los Estados Unidos, con un ejército regular. Y la verdad es que el segundo imperio francés tampoco tuvo una base popular muy amplia. ¿Qué pasa? Que en cuanto las tropas de Benito Juárez obtienen un apoyo importante, el imperio pues se desmoronó. Y en la propia ciudad de Querétaro, unos días después, pues tanto Maximiliano como Miramón y Mejía serán fusilados. Y se acabó el segundo imperio y Benito Juárez continuará con la República Mexicana, que existe hasta hoy en día. Bueno, esto hace 157 años. Nos vamos, que no haya un programa de Tiempo de Historia, por favor, sin su efeméride de la Segunda Guerra Mundial. Y este no iba a ser menos. Nos vamos a 1940. En la localidad de Resort, creo que se pronuncia así, Holanda, y después de 4 días de guerra relámpago, ojito, 4 días, en 4 días, y de haber sufrido el día anterior el devastador bombardeo de Rotterdam, el general Winkelsman, jefe del Estado Mayor holandés, firma la rendición de las Fuerzas Armadas holandesas ante Alemania. En 3 días, en realidad 3, y un bombardeo horrible, increíble, del puerto de la ciudad portuaria de Rotterdam. La familia real holandesa huye, ya sabemos que huyó a Inglaterra, y Holanda se rinde creando un pasillo hacia Bélgica y de ahí a Francia. Ya sabemos que Alemania, después de la conquista de Polonia, interviene en Noruega y inmediatamente, cuando parecía que aquello no se sabía muy bien cuándo sí, cuándo no, llamada drôle de guerre, la broma de guerra, la broma se convirtió en algo macabro. Y aquí empieza la invasión del oeste por parte de las tropas alemanas. Holanda va a caer ya hemos dicho, en 3 días, y si estamos en mayo, ahora mismo 15 de mayo, a finales de junio va a caer Francia. O sea que esto es la Blitzkrieg, se va a llevar por delante todo lo que se encuentran las tropas alemanas a su paso hacia el oeste.
Bueno, pues en 1940, tal día como hoy, hace 84 años, las tropas holandesas se rinden, ¿vale? Ante la Wehrmacht. Bueno, pues en 1948, tal día como ayer, 14 de mayo, David Ben-Gurión proclama el Estado de Israel. Hoy, 15 de mayo de 1948, tras la proclamación del Estado de Israel por David Ben-Gurión, Egipto, Líbano, Siria, Transjordania, que será lo que luego llamemos Jordania, e Irak, le declaran la guerra a la nación recién nacida, Israel. La primera guerra. Hay que tener en cuenta que es nada más nacer, Israel ya se enfrenta a una guerra. Una guerra, por cierto, que gana. Gana y por eso sobrevive. Algo que nos ayuda a explicar la situación actual en la zona de Israel y Palestina, ¿vale? Nos la ayuda a explicar por qué estamos ante un Estado, el Estado de Israel, que es un Estado con una mentalidad defensiva enorme, con un servicio militar que hacen tanto hombres y mujeres, una sensación de cerco, de estar rodeado de enemigos, y el porqué de esas reacciones que tienen frente a las agresiones. Hoy en día, bueno, pues tenemos la situación de miles de palestinos que están en la zona de Gaza y que bueno, para nosotros, para cualquier persona con sangre en las venas, nos consideramos que es algo horrible lo que está pasando en Palestina, que ojalá más pronto que tarde finalice y acabe, para que no haya más derramamiento de sangre como el que se está produciendo en la zona de Palestina, y que para explicar lo que está pasando, pues tenemos que estudiar la historia y analizarla y el por qué está ocurriendo todo esto que está ocurriendo en ese enclave geográfico que desde 1948 y antes está siendo tan conflictivo y que tanta sangre se ha derramado, y que ojalá lo más pronto posible deje de hacerlo, ¿vale? Ese es el deseo, yo creo, de cualquier persona de bien. Bueno, nos vamos más cerquita y nos vamos a 2011. En 2011, el 15M, decenas de miles de personas acuden a la manifestación del 15 de mayo en varias ciudades españolas convocadas por la plataforma Democracia Real Ya, en un movimiento de protesta inédito que tiene lugar en medio de la campaña para las elecciones municipales y autonómicas, marcada por una profunda crisis económica y la corrupción, con la intención de promover una regeneración política que implique una democracia más participativa, alejada del bipartidismo y del dominio de bancos y grandes corporaciones financieras, mostrando su indignación porque los ciudadanos son considerados mercancía en manos de políticos y banqueros. De aquí surgirá el partido político Podemos, que todavía existe, que pese a no considerarse heredero del 15M, sí que no se hubiera formado sin este crucial movimiento de ciudadanos indignados, y cuyo líder pues saldrá de aquí. Saldrá Pablo Iglesias, Íñigo Errejón, Irene Montero, etcétera, etcétera, todas estas personalidades, Juan Carlos Monedero, etcétera, 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 que tendrá como objetivo convertir la indignación en poder político. Y de aquí, del 15M, va a surgir pues ese partido político, Podemos, que ha llegado a ser, llegó a Pablo Iglesias llegó a ser vicepresidente del gobierno, ¿vale? Con Pedro Sánchez. Bueno, pues esto parece que ha pasado mucho tiempo, pero han sido 13 años, ¿eh? Se produjo hace 13 años, se producían las acampadas en las principales ciudades españolas en protesta por la situación, sobre todo un movimiento joven, aunque no solamente acudirán jóvenes a esas acampadas y a esas asambleas que se realizaban, y que fue un movimiento de implicación política de mucha de la población española en un momento muy difícil. En 2011, hay que recordarlo, estábamos en medio de una crisis brutal, una crisis económica, del pinchazo del ladrillo, ¿no?
con una cantidad enorme de parados, etcétera, etcétera. Bueno, pues de aquí, de esta acampada, de este movimiento, de estas manifestaciones y demás, surge, bueno, pues el partido político liderado hasta hace 3 años por Pablo Iglesias, Podemos. Y bueno, pues ya con esto acabamos las efemérides y no sé si nos da tiempo. ¿Nos da tiempo, Dani? Bueno, pues ahora nos vamos a nuestra... Mira por dónde nos va a dar tiempo a la curiosidad histórica. Bueno, habíamos dicho... Voy a beber un poquito de agua porque como estoy yo solo, no veas, vamos, me estoy dejando seco. Ahora. Bien. Bueno, esta anécdota viene, antes que nada, porque es conveniente decirlo, que viene de la mano de Javier Sanz y su blog Historia de la Historia. Bueno, pues en 1513, tras la muerte del Papa Julio II, el arzobispo húngaro Tomás Bárcok se trasladó a Roma, que figuraba en la lista de papables. No lo fue, pero fue designado por este para organizar una campaña militar, para liderar las tropas. Bárcok contrató a un mercenario rumano llamado Georgi II. La convocatoria de cruzada implicaba que no solo los caballeros y soldados formaran parte del ejército, sino también artesanos y gente de todo tipo. En pocas semanas, se había conseguido reunir 100.000 almas y el entrenamiento duró más de lo previsto. La cosecha se le echó encima, los terratenientes preocupados, o sea que aquello fue un desastre. La cruzada contra los turcos se convirtió entonces en una revolución de los campesinos húngaros contra los nobles. Después de quemar varios castillos, tomar algunas ciudades, Ladislao II, que era el rey de Hungría, y este Bárcok desconvocaron la cruzada y contrataron a un ejército contra los cruzados. A 25 kilómetros de la capital, los campesinos nada pudieron hacer con esta caballería. Bueno, pues el tal Georgi fue sentado desnudo en un trono ardiendo y se le colocó una corona de hierro al rojo vivo, burlándose de su pretensión de ser rey. Y su respuesta fue: si un solo gemido escapa de mis labios, que mi nombre se ha cubierto de infamia eterna. Después de tener varios días sin comer, a su hermano y a sus lugartenientes los escarcelaron y los obligaron a comer carne. La carne que le arrancaban al propio Georgi aún vivo. Su hermano y 3 revolucionarios más se negaron y fueron descuartizados. El resto decidió comer la carne de su líder y salvar la vida. Así que hoy en día el revolucionario contra los nobles feudales da nombre a plazas, calles, estaciones de tren en Hungría y Rumanía. Y con esto llegamos al final. Nos despedimos, esperamos que haya gustado el programa, que hayáis divertido, que hayáis aprendido alguna cosilla. Os podéis poner en contacto con nosotros a través del WhatsApp de Radio Puerto en el 629 12 80 42, indicando que siempre que es para nuestro programa. Nos oímos en el próximo programa, es Tiempo de Historia, todos los miércoles de 7 a 8 en Radio Puerto, así como en YouTube y Facebook. Y nos despedimos con una cita. Una cosa es continuar la historia y otra repetirla. Jacinto Benavente. Hasta el próximo programa.